La Asamblea Constituyente de Maduro agoniza y a nadie le importa. A 2 años y 2 meses de la cuestionada instalación la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, descansa el sueño eterno. No es noticia y nadie la extraña. Se la presentó en 2017 como el poder constituyente originario, supraconstitucional y plenipotenciario, pero no puede ni designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral y Nicolás Maduro, que fue el promotor, ni la toma en cuenta. Un dato curioso y a la vez revelador, la cuenta oficial de Twitter de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, Ve Venezuela, nos envía mensajes nuevos desde agosto de 2018. Curioso por tratarse de una institución que, según el principal promotor Nicolás Maduro, iniciaría una nueva etapa histórica en el curso de la Revolución Bolivariana. Revelador por evidenciar la poca importancia que en la práctica el círculo del poder del régimen, empezando por el propio Maduro, le da a lo que en realidad es la ficción constituyente. Se la presentó en 2017 como el poder constituyente originario, supraconstitucional y plenipotenciario. Nada estaría por encima de ella, era el arma secreta y definitiva del chavismo. Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente no controla, no legisla, no autoriza viajes al extranjero de los altos funcionarios, ni siquiera ha discutido los artículos de una nueva constitución que es la coartada de su existencia. No lo hace hoy, ni lo ha hecho desde que empezó a sesionar. En la práctica es una asamblea de militantes y amigos del partido oficial y aliados, sin mayor poder, sin ninguna incidencia. No despierta la atención noticiosa, terreno en el cual la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó la opaca totalmente. Una ironía política. La ausencia durante varios días de su presidente Diosdado Cabello, de visita a las dictaduras comunistas de Corea del Norte y Vietnam, mientras varios de los miembros cruzaban el pasillo central del Palacio Federal Legislativo para reincorporarse a las sesiones de la Asamblea Nacional. Fue como un acta de defunción. En parte esto tiene que ver con el desprecio hacia las formas que caracteriza tanto a Nicolás Maduro como a Diosdado Cabello, que ni siquiera se han tomado la molestia de guardar las apariencias, pero también con la disputa silenciosa entre los dos personajes, mientras Delcy Rodríguez, hoy vicepresidenta ejecutiva, estuvo al frente. Maduro le dio cierta relevancia. Ella, que es su alter ego, está donde está el interés real de Maduro. A diferencia de la constituyente de 1999, no digamos la de 1947, la de Maduro no ha despertado ninguna expectativa entre los venezolanos y mucho menos entusiasmo. Las resoluciones que en principio llamaron la atención fueron aquellas destinadas a perseguir a los opositores o a causar más caos económico. Si los hechos hablan más que las palabras, Nicolás Maduro admitió la inutilidad de su Asamblea Nacional Constituyente cuando decidió jurar el cargo no ante ella, sino ante el Tribunal Supremo de Justicia en enero de este año. La Constituyente se concibió para reemplazar a la Asamblea Nacional de mayoría opositora en sus funciones, pero no interpela a ministros, no autoriza la designación de embajadores, no conoce ni aprueba acuerdos internacionales y en cada viaje Maduro firma un convenio. No se le permite discutir ni aprobar el presupuesto de la nación, algo que en Venezuela es una entelequía, y mucho menos el endeudamiento público. La Asamblea Nacional Constituyente arrancó con cierto entusiasmo. Reemplazó en el cargo del fiscal general a Luisa Ortega Díaz por Tarek William Saab. Dictó inhabilitaciones contra opositores. Convocó elecciones que igual estaba previsto que se realizarían. Juramentó gobernadores y alcaldes. Aparentó discutir algunas leyes y prometió que en algún momento debatiría una nueva constitución. Con ella Maduro pretendía matar a varios pájaros de un solo tiro. En un momento en el cual el chavismo amenazaba con resquebrajarse por la defección de Luisa Ortega, pieza clave en el entramado de poder, y rumiaba el descontento por la estrepitosa derrota electoral en las parlamentarias de 2015. Aprovechó la ocasión para meter a todas las facciones en esa asamblea y a las empoderaba, pero lo cierto es que nunca tuvo intención de que la Asamblea Constituyente ejerciera poder alguno.
Por eso impuso por encima de Diosdado Cabello como presidenta a Delcy Rodríguez, quien fungió como implacable comisaria política. Ella se encargó de mantener en orden el redil. Los constituyentes nunca tuvieron autonomía para proponer o debatir nada. Cero dibujo libre ni autorización para pensar. Las sesiones han sido siempre herméticas y muy controladas, hasta el punto que la constituyente no tiene página web propia. Si no uno se quiere enterar de su agenda, bastante desactualizada por cierto, debe ir a la página de la Vicepresidencia de la República que ejerce Delcy Rodríguez. Pese a que comparte espacios en el Palacio Federal Legislativo con los diputados de la Asamblea Nacional, las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente se convocan cuidadosamente para que sus miembros no tengan contactos ni con los opositores ni con los periodistas. El orden del día y las decisiones se toman previamente por un grupo muy reducido de la estricta confianza de Maduro. Cuando en medio de la ola hiperinflacionaria, varios de sus miembros manifestaron malestar o impotencia, e incluso formularon críticas, Maduro le bajó el volumen a la asamblea e hizo destituir a uno de ellos, Isaías Rodríguez, el ex fiscal y ex vicepresidente de Hugo Chávez. Sin legitimidad nacional e internacional, la Asamblea Nacional Constituyente no le ha resuelto a Maduro el problema concreto de ejercer el poder. No le sirve ni para designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Útil sí le fue para superar, no sabemos si definitivamente, las divisiones entre las distintas facciones del régimen. Esa es la función que cumplió. Por lo tanto, la constituyente es un reflejo del régimen de Maduro, pura apariencia, ninguna consistencia, más débil de lo que aparente, como suele ocurrir con las dictaduras. Por otro lado, partidos mayoritarios coordinan para ir contra Nicolás Maduro. Los partidos políticos en contra del régimen de Nicolás Maduro crearon una plataforma llamada Comandos por la Libertad, que busca el retorno de la democracia en Venezuela. Los partidos mayoritarios de la oposición de Venezuela presentaron este viernes los Comandos por la Libertad, una plataforma que coordinará las protestas y actividades que pongan fin al régimen de Nicolás Maduro, al que no reconocen como presidente del país sudamericano. La propuesta es liderada por el llamado G4, que reúne a los partidos opositores mayoritarios Voluntad Popular de Leopoldo López y Juan Guaidó, Primero Justicia de Enrique Capriles y Julio Borges, Un Nuevo Tiempo del ex candidato presidencial Manuel Rosales y Acción Democrática de Henry Ramos Ayub. En nota de prensa, la diputada Adriana Pichardo indicó que los llamados Comandos por la Libertad, que se juramentaron este viernes en todas las regiones, articularán protestas sociales, generarán propuestas y mantendrán contacto directo con los venezolanos que luchan día a día por el cambio. En rueda de prensa, el dirigente de la AD, Manuel Pérez Rojas, dijo que además de los representantes de los partidos políticos en los Comandos por la Libertad, participarán gremios, sindicatos, amas de casas, trabajadores y ciudadanos en general. Todos los sectores de Venezuela trabajando en una misma ruta, en una misma vía que es poder llevar a Venezuela a la democracia, afirmó en rueda de prensa y aseguró que los integrantes de los referidos comandos vamos a estar en la calle, vamos a seguir hablando con la gente. El diputado Manuel Teixeira explicó que esta plataforma tiene como objetivo que la oposición se organice sin miedo para cualquier actividad que logre poner fin a este ciclo histórico tan terrible que viven los venezolanos. No tenemos miedo de decir que nos estamos organizando para, por ejemplo, unas elecciones. ¿Por qué? Si esa es al final la ruta ciudadana. El derecho que tenemos los ciudadanos es a organizarnos, a protestar por nuestros derechos constitucionales. Pero uno de nuestros derechos constitucionales es la elección, afirmó. El parlamentario adelantó que los Comandos por la Libertad tendrán responsabilidades electorales, comunicacionales y políticas. Pérez Rojas sostuvo que la oposición va a lograr unas elecciones libres que le otorguen legitimidad y gobernabilidad a quien deba presidir el país en los próximos años. La oposición de Venezuela, junto a más de 50 países, no reconocen a Nicolás Maduro como presidente, pues consideran que su actual mandato surgió de un proceso electoral sin garantías democráticas. Por ello, el líder del Parlamento, Juan Guaidó,
se proclamó presidente encargado en enero pasado y la crisis política se acentuó en el país suramericano.